vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas y la ley de senos y cosenos. Aquí nosotros tenemos un triángulo. Este es un triángulo rectángulo. La razón por la que es un triángulo rectángulo es porque tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos que delante de ese ángulo vamos a tener la hipotenusa. Vamos a tener un lado que va a ser adyacente y un lado opuesto de acuerdo con el ángulo en el que estemos trabajando. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con este ángulo aquí, que vamos a llamar alfa. Entonces ese ángulo alfa va a tener un lado del triángulo que va a ser opuesto a ese ángulo. Entonces este lo vamos a llamar como el cateto opuesto. Y también va a tener un cateto que va a ser adyacente. Cateto adyacente. Entonces, nosotros ahí tenemos expresado lo que es un triángulo rectángulo con cada una de sus partes. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande o el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo y va a estar enfrente de nuestro ángulo de 90 grados. Entonces hay unas funciones trigonométricas que están en relación con ese ángulo. Entonces digamos que estas funciones van a ser seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto. Entonces vamos a ponerle nombre, digamos que es A y este va a ser B y esta va a ser H, es decir, la hipotenusa. Entonces el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, es decir, a A, que va a estar dividido por la hipotenusa. Entonces seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos también la función coseno. Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, es decir, B, sobre la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros conocemos un ángulo y conocemos uno de los lados, nosotros podemos a través de estas funciones trigonométricas conocer la dimensión del otro lado. Entonces digamos que tenemos que la función tangente va a ser igual, perdón, la tangente de alfa va a ser igual al opuesto, es decir, A sobre el lado adyacente. Entonces, estas son las tres principales funciones trigonométricas, pero también estas tienen su inversa. Y las inversas están relacionadas con los mismos lados, pero van a estar invertidos en su orden. Es decir, de denominador pasan a numerador y de numerador pasan a denominador. Entonces, la inversa del seno va a ser la función cosecante. Entonces, la función cosecante del ángulo alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto, es decir, h sobre a. De igual manera, la función coseno tiene su función
inversa, que es la función secante. Entonces tenemos que secante de alfa va a ser igual a la hipotenusa dividida por el lado adyacente, que es b. Y por último tenemos la función cotangente. Entonces la función cotangente de alfa va a ser igual al cateto adyacente, o b, sobre el cateto opuesto, que es a. Entonces con estas 6 funciones nosotros podemos hallar cualquiera de los lados y cualquiera de los ángulos que tenemos ahí. Tenemos que tener presente también que los ángulos internos de nuestro triángulo va a ser igual a 180. La sumatoria de esos ángulos va a ser igual a 180. Entonces todo esto para un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa cuando no es un triángulo rectángulo? Es decir, que el ángulo beta que tenemos ahí no es de 90 grados, sino tiene una magnitud mayor de 90 grados. Entonces nosotros aquí tenemos un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo gamma. Entonces ellos están relacionados a través de la función seno. Entonces nosotros podemos afirmar la ley de los senos. Se va a expresar como, vamos a tomar como referencia el ángulo alfa, entonces sería el seno del ángulo alfa va a estar dividido sobre el lado A, este lado de acá. Entonces alfa dividido por su lado opuesto, que en este caso es A. Esto va a ser igual a seno del ángulo beta, el que tenemos acá, dividido por su lado opuesto, es decir, B. Entonces lo mismo tenemos con el ángulo lambda. Entonces va a ser el seno del ángulo lambda, gamma, perdón, dividido por su lado opuesto, que va a ser C. Pues ahí tenemos nosotros la relación entre los senos de los ángulos sobre su lado opuesto. Ahora vamos a ver cómo nos quedaría la ley de los cosenos. Entonces, la ley de los cosenos dice que el lado A elevado al cuadrado va a ser igual al lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación entre el lado B por C por el coseno del ángulo alfa. Entonces, de manera análoga, tenemos que para el lado B sería B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos la multiplicación de 2 veces el lado A por el lado C por el coseno del ángulo beta.
decir, tenemos el lado elevado al cuadrado y va a estar relacionado con el coseno del ángulo que está enfrente. Y por último tenemos que c elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos la multiplicación de 2 por a por b por el coseno del ángulo gamma. Entonces ahí tenemos nuestra ley de los senos y ley de los cosenos expresada. Entonces, como les decía, hay que tener en cuenta que la sumatoria de los ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces la suma de los ángulos alfa, beta y gamma va a ser igual a 180 grados. Listo, entonces vamos a ver un ejercicio en el que aplicamos todos estos conceptos. Entonces el ejercicio dice: en la cima de una montaña que se encuentra a orillas del río, se ubica un edificio que mide 125 pies de altura. En la azotea del edificio, el ángulo de depresión a un punto localizado en la orilla opuesta del río es de 28 grados 40 segundos. Y desde el primer piso del edificio, el ángulo de depresión es de 18 grados 20 segundos. ¿Cuánto de ancho tiene el río? ¿Cuál es la altura de la montaña? Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. En donde el ancho del río digamos que aquí hay agua, va a ser este lado que tenemos aquí, que va a ser nuestro segmento AD. Y esa dimensión nos la están preguntando. Entonces nos están preguntando AD y nos están preguntando también cuál es la altura de la montaña que está acá, ¿sí? En donde está nuestro edificio erigido, ¿sí? Entonces nos están pidiendo también ABC. Y tenemos una serie de ángulos. Tenemos que podemos ahí identificar. Entonces nosotros sabemos que la sumatoria de los ángulos va a ser igual a 180 grados. Tenemos que desconocemos los lados B, desconocemos el lado C, es decir, que solamente tenemos dos ángulos y un segmento que es de 125 pies. Profe, yo estoy preguntando si la altura es, me confundí, BC o CD. Ya voy. La altura es, La que vamos a buscar. la altura que tenemos es CB, ¿cierto? Que es 125 Me pies. falta BD. BD no la tenemos. Entonces es BD, profe, es que pusiste BD. Puse BC, sí. Listo, entonces aquí sería
Nos están preguntando por BD. Listo, entonces tenemos los ángulos de depresión que son de 28 grados 40 segundos desde el punto más alto, es decir, desde la azotea del edificio hasta la otra orilla del río. Y tenemos el ángulo desde la base del edificio hasta la orilla del río. Bueno, entonces nosotros ahí tenemos dos triángulos. Podemos observar que tenemos un triángulo que es rectángulo y otro que no es rectángulo. ¿Sí? Entonces este es de 90, este no lo conocemos. Entonces vamos a hacer uso de la sumatoria de los ángulos que nos da 180 y a buscar las relaciones que pueden tener estos ángulos aquí. Bueno, entonces nosotros sabemos que este ángulo de acá tiene 90 grados, ¿cierto? Y que hay un ángulo de 28 grados 40 segundos que si nos resta, se lo restamos a los 90, vamos a encontrar este ángulo de acá. Ese ángulo lo vamos a llamar gamma. Entonces, ese va a ser gamma, va a ser igual a los 90 grados que mide este ángulo que está aquí en C, y le vamos a restar los 28 grados 40 segundos. Entonces, menos 28 grados 40 segundos, vamos a tener que gamma va a ser igual a 61 grados 20 segundos. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro valor de alfa. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola Yulisa, ¿puedes silenciar el micrófono? Listo, entonces ya tenemos nuestro ángulo gamma, que es el que tenemos aquí. Profe, un compañero dice que es 62. Bueno, en ese respecto nosotros tenemos que ser flexibles, por así decirlo, con los ángulos, porque a veces la calculadora nos da un valor, el Excel nos da otro valor y generalmente pues uno lo va calculando, ¿sí? Pero ahí se puede ver que si nosotros le restamos a 90, 28.4 nos va a dar 61.2. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no solo pasa en este ángulo, sino va a pasar en todos los que vayamos viendo. De todos modos, la diferencia no va a ser mucho. Listo, entonces nosotros ahí ya tenemos nuestro ángulo gamma. Entonces, ahí ya lo tenemos. Vamos a calcular ahora otro ángulo que va a ser este ángulo de acá para nosotros trabajar con la ley de los senos. ¿Sí? Necesitamos dos ángulos para hallar una longitud.
no tenemos ninguna de las longitudes, solamente tenemos la longitud de A. Entonces buscamos este otro ángulo y tenemos, ese lo vamos a llamar beta. Entonces digamos que este es beta. Entonces beta va a ser igual. Nosotros aquí vemos que beta es de 90 grados más estos 18 grados 20 segundos que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos beta más este ángulo de acá. Entonces con ese nosotros podemos hallar todo ese ángulo que tenemos ahí. Entonces nos queda que 90 grados más el ángulo de 18 grados 20 segundos. Entonces vamos a tener que beta va a ser igual a 108 grados 20 segundos. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestros dos ángulos y vamos a hallar el tercero. Vamos a hallar este de acá. Entonces si nosotros ya tenemos dos ángulos de ese triángulo y sabemos que la sumatoria de esos tres ángulos es de 180 grados, entonces nosotros simplemente a 180 grados le vamos a restar los dos ángulos que ya tenemos ahí. Entonces a ese ángulo alfa, este va a ser alfa, alfa va a ser igual a 180 grados, a este le vamos a restar los valores de gamma y de beta. Entonces tenemos que alfa va a ser igual a 180 menos los dos que acabamos de hallar, que es 61 grados 20 segundos, más 108 más 108 grados 20 segundos. Entonces hacemos esa operación y tenemos que alfa va a ser igual a 10 grados 20 segundos. Entonces tenemos los tres ángulos y tenemos una dimensión. Para nosotros pasar al otro triángulo, que es donde está A, B y D, nosotros necesitamos hallar uno de los lados que tienen relación con el primer triángulo. Ese lado es el lado C, que viene a ser nuestra hipotenusa. ¿Sí? Puesto que trabajamos inicialmente con esta sola dimensión que tenemos aquí y las relaciones de ángulos que tenemos acá, nosotros hallamos C. Entonces eso lo podemos hacer con la ley de los senos. Entonces tenemos que seno del ángulo gamma, es decir, este de arriba, donde está C, dividido entre C, que es el que vamos a hallar, va a ser igual al seno del ángulo alfa, que es el que tenemos al lado, sobre la dimensión que tenemos, que es de 125 pies, y ese va a ser A. ¿Listo? Entonces tenemos seno de gamma, tenemos seno de alfa y tenemos la dimensión A. Nos falta solo C. Entonces la hallamos, vamos a despejar. Entonces tenemos que A por el seno de gamma va a ser igual a C, que multiplica al seno de alfa. Seno de alfa está multiplicando, lo pasamos a dividir.
Entonces nos queda que C va a ser igual a que multiplica al seno de gamma sobre el seno de alfa. Entonces eso va a ser igual. Vamos a ya a reemplazar los valores que tenemos. Entonces A es 125 pies. Entonces 125 pies que multiplica al seno del ángulo gamma, que es de 61 grados 20 segundos. Todo esto dividido por el seno del ángulo alfa, que es de 10 grados 20 segundos. Listo, entonces ya hacemos nuestros cálculos. Entonces C va a ser igual a 125 que multiplica a 0,8763 sobre 0,177. Entonces eso va a ser igual a 618 pies. Es decir, tenemos ya nuestra longitud de C, que va a ser igual a 618 pies. Listo, entonces ya con eso nosotros podemos trabajar con el triángulo rectángulo que tenemos debajo de nuestro triángulo inicial. Entonces necesitamos hallar la dimensión de este lado, que es BD, y necesitamos hallar la dimensión de este lado, que es AD. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces tenemos el valor de C, que va a ser nuestra hipotenusa. Y tenemos también que este ángulo de 18 grados 20 segundos, este ángulo que tenemos acá, es el mismo ángulo que tenemos acá. Entonces este va a ser de 18 grados 20 segundos. Entonces tenemos dos datos de ese triángulo. Tenemos un ángulo y la hipotenusa. Entonces podemos aplicar, digamos que ese va a ser nuestro ángulo, teta. Entonces va a buscar que el seno del ángulo teta va a ser igual a nuestro segmento DB, es decir, a nuestro opuesto, sobre nuestra hipotenusa, que ya tenemos nuestro valor. Entonces eso va a ser igual
Entonces esto va a ser igual entonces el seno del ángulo θ, que conocemos su valor, entonces vamos a colocarlo de una vez. Ese ángulo es de 18 grados 20 segundos. Va a ser igual a dB, que lo desconocemos, sobre la dimensión que acabamos de hallar, que es de 618 pies, que es nuestra hipotenusa. Listo, entonces nosotros ahí ya solamente despejamos y con eso podemos hallar la altura de la montaña. Entonces, nuestro segmento DB va a ser igual a la multiplicación de 618 pies por el seno de 18 grados 20 segundos. Entonces eso nos queda que dB va a ser igual a 618 por 0,3123. De tal manera que nuestro segmento DB va a ser igual a 193,2 pies. Es decir, nuestra altura de la montaña es de 193,2 pies. Listo, entonces ya tenemos la altura de la montaña, solamente nos falta el ancho del río. Entonces tenemos más información. Entonces ya tenemos que dB es igual a 193,2 pies. ¿Sí? Entonces ya podemos relacionarlo con alguna de las otras funciones trigonométricas que tenemos, y lo vamos a hacer entonces con la del coseno. Entonces tenemos que el coseno del ángulo θ va a ser igual a nuestro segmento AD, que es nuestro adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces esto es igual, vamos a despejar nuestro segmento AD y tenemos que AD va a ser igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. ¿Sí? Entonces hacemos nuestro despeje y tenemos que AD va a ser igual al coseno del ángulo de 18 grados con 20 por la hipotenusa, que es de 618. Entonces AD va a ser igual, esto aquí nos da 0,9499 que multiplica a 618. Entonces tenemos que AD
va a ser igual a 587,6 pies. Entonces con eso nosotros resolvemos nuestras dos incógnitas que teníamos, que eran del ancho del río y de la altura de la montaña. Muchachos, dudas, inquietudes. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, profe. ¿Tienen dudas con la ley de los senos? No. Profe, yo tengo una pregunta, es usted saca el seno y el coseno directamente de la calculadora normalito. No hace nada diferente, es que he visto que en varias calculadoras me varía el resultado. Pero no te debe variar mucho, o sea, no es un valor que te vaya pues a cambiar todo, pues que no tengas un margen de error. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer, Dudas no tengo. ok, listo. Vamos a hacer un breve ejercicio de la ley de los cosenos. Vamos a ver si encontramos aquí un triángulo. Vamos a construirlo aquí en un momentico. Bueno, digamos que tenemos este triángulo aquí y solamente conocemos las dimensiones de cada uno de los lados. Entonces tenemos que este lado va a ser A igual a 30,3. Este va a ser B, que es de 40,4. Y tenemos que C va a ser igual a 62,6. Como ven, no tenemos ni uno solo de los ángulos. Solamente tenemos las dimensiones de cada uno de los lados. Entonces vamos a hallar inicialmente este ángulo de aquí. Lo vamos a llamar alfa, que va a estar enfrente de nuestro lado A. Entonces, de acuerdo con la ley de los cosenos, nosotros tenemos que nuestro lado A al cuadrado va a ser igual a nuestro lado B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno
de alfa. Entonces ya ahí nosotros conocemos nuestros lados, pero no tenemos el ángulo alfa. Entonces eso va a ser igual vamos a despejar el coseno de alfa y tenemos que estos dos están sumando, pasan a restar. Entonces sería a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado. Y este 2b por c negativo que está multiplicando el coseno lo vamos a pasar a dividir. Entonces menos 2b por c. Todo esto va a ser igual al coseno de alfa. Listo, entonces ahí ya tenemos despejado nuestro coseno de alfa y conocemos todos los valores de los lados por los que vamos a empezar a reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos que coseno de alfa va a ser igual a 30,3 al cuadrado menos 40,4 al cuadrado menos 62,6 al cuadrado. Abajo tenemos en el denominador que 2 que multiplica a b que es 40,4 por c que es 62,6. Entonces ahí ya tenemos y vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces coseno de alfa va a ser igual a 918,09 menos 1632,16 menos 3918,8. Todo esto sobre menos 5058. Listo, entonces nuestro coseno de alfa va a ser igual. Hacemos los cálculos y nos queda que es 0,9159. Entonces aquí nosotros tenemos que despejar el ángulo. Y para nosotros despejar el ángulo sería entonces como coseno sería alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,9159. Entonces aquí les voy a pedir que hagan el cálculo de este ángulo. ¿Quién me puede decir el resultado de esta operación? Alfa sería igual. ¿Cómo lo calcularían? Los que tienen calculadora sería coseno a la menos 1 de 0,91519. Me dio 23.7. 23.7 grados. Entonces ya sabes cómo calcularlo. Sí. Pues en la calculadora sí. Ok, listo.
Entonces nos queda que es 23.7 o 23 grados 7 segundos nuestro ángulo que tenemos aquí, nuestro ángulo alfa. Entonces de tarea les dejo hallar el ángulo beta para que practiquen y hallar el ángulo gamma.